Vamos a iniciar un estudio sobre un problema de salidas múltiples. Vamos a ver caudal en ruta, entrega en ruta y servicio mixto, que se le llama cuando hay entrega en ruta y una entrega final. Y vamos a hacerlo a través de la generalización del factor de Christiansen, que está reflejado en este artículo sobre el cual nos hemos basado y que más adelante al final lo referenciamos convenientemente. Y vamos a comparar los resultados con los cálculos con EPANET y vamos a llegar a conclusiones muy interesantes. Estos resultados los vamos a obtener con Hazen-Williams. Bueno, aquí una reposición de la misma figura anterior. Tenemos una tubería con salidas múltiples. En principio, en el método de Christiansen, en sus generalizaciones, el caudal es constante. Ya analizaremos esto posteriormente. Tendríamos un caudal de entrada y un caudal de salida que evidentemente será igual al de entrada menos la acumulación de caudales que han salido por las toberas. Las ecuaciones básicas para resolver estos problemas son, en el caso de que utilicemos Hazen-Williams, bueno, la ecuación de pérdida de carga de estos autores y la generalización del procedimiento de Christiansen se basa en afectar la pérdida de carga para un tramo recto sin entregas en el camino, multiplicado por un coeficiente o un factor que repetamos aquí, que en el artículo referido, bueno, aparece como F7. Vamos a continuar con las ecuaciones básicas. Esta sería la expresión del factor F6. Veremos que después F7 depende de F6, donde si trabajamos como en este caso con Hazen-Williams, el valor de M es de 1.852 y tendríamos aquí la definición de los términos de N', NT, que se utilizan. Aquí tenemos N', aquí tenemos NT, R sub T, R sub S, que están muy bien explicados en el artículo que está referenciado. Aquí tenemos el coeficiente F7 dependiendo del factor F6, del número de boquillas o el número de salidas. Y de nuevo, bueno, presentamos las variables. Vamos a ver, aquí estamos mostrando una vista de la programación en Excel de este procedimiento basado en F6 y F7, y vamos a detallarlo. Aquí tendríamos RS, que sería el espaciamiento al inicio de la tubería, desde el inicio de la tubería o lo que consideremos inicio de la tubería hasta el eje de la primera salida. Este sería el tramo final de tubería, lo que consideremos como tramo final de tubería, dividido entre el espaciamiento uniforme de las toberas o salidas. Tendríamos aquí el factor F7 y número de salidas, NT, número de salidas ficticias, y hasta esta línea, si no tuviéramos en cuenta estas consideraciones, pues esta sería la pérdida de carga que estamos acostumbrados en una tubería que tenga entrada y salida única. Y aquí tendríamos, bueno, pues ya para el servicio mixto, es decir, tanto con salida intermedia como con salida final. Vamos a hacer la comparación a través de diferentes ejemplos y vamos a hacerlo en dos supuestos. Uno con demanda base constante, que es
la hipótesis de las sucesivas expresiones desarrolladas a partir de Christensen, es decir, que el caudal de entrega es constante, el caudal a lo largo de la tubería, lo que se va entregando puntualmente es constante, y vamos a verlo calculado con EPANET también, pero con la condición de emisor. ¿Qué es la condición de emisor? La condición de emisor, que se ha explicado en otros vídeos o videos de nuestro canal, no es otra cosa que es que el comportamiento del caudal y de la carga a presión, aquí lo tenemos como P partido gamma, o lo que es lo mismo, carga a presión, tiene un comportamiento potencial. Es decir, esta es una ecuación potencial y esta es la ecuación del mismo, donde hay un coeficiente emisor y un exponente. Cuestiones que deben obtenerse de los datos experimentales que nos aportan los fabricantes. En esta pantalla estamos mostrando, bueno, una vista de los resultados obtenidos con la hoja Excel que mostramos hace unos momentos. Aquí ampliado el resultado de la hoja Excel, el cálculo de las pérdidas de carga considerando una tubería sin entrega en ruta, y aquí el resultado aplicando el factor F7. Y aquí, en esta parte tenemos una vista de la pantalla de EPANET, donde aquí hemos representado las boquillas, en este caso 12 boquillas, con la condición de una demanda base constante para todas ellas. Y los resultados, vamos a ver, vemos que si hacemos el cálculo con EPANET obtenemos 0.14, o sea 14 centímetros de columna de agua, y con la generalización de Christensen que proponen los autores del artículo mencionado, bueno, 0.13. Evidentemente es una aproximación muy aceptable. Vamos a ver ahora con la condición de emisor. La condición de emisor trae como consecuencia, dado que la presión varía a lo largo de la tubería, en la realidad varía a lo largo de la tubería, pues obviamente el caudal no será constante. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta salida 268.5 litros por minuto, y en la salida final tenemos 266.6. Que 2 litros por minuto aproximadamente pueden ser aceptables, que son más o menos aproximados. Sí, depende evidentemente de lo que uno pueda admitir. Y en este caso, con la condición de emisor, pues nos da que la pérdida de carga es de 0.15 metros, y aquí nos había dado anteriormente 0.13. También es aceptable. Bueno, vamos a ver, a partir de ahora vamos a hacerlo con demanda base, pero en los anteriores ejemplos lo habíamos hecho con un caudal de salida al final 0, y vamos a hacerlo aquí con un caudal final que lo ponemos aquí como una condición abajo de la última boquilla, un caudal de 500 litros por minuto, y si vamos a considerar que la entrada, el inicio de la tubería es en esta posición, será una distancia S aquí, y obtenemos que la pérdida de carga es de 0.26 metros y aquí de 0.22 metros. Ciertamente aceptable. Tenemos ahora este ejemplo en que tenemos también la condición de que aguas abajo hay un cierto caudal, en este caso 500 litros por minuto también, pero tenemos vamos a considerar que la entrada de la tubería es en este punto A, y vamos a decir que este es 1,5 metros. ¿Y qué resultados obtenemos? Bueno, obtenemos que la pérdida de carga calculada con EPANET es de 0.57 y esta de 0.50. En estos ejemplos podemos decir que hay una coincidencia en el orden práctico aceptable. Vamos a analizar esto en mayor profundidad. Resumiendo, nosotros tendríamos que esta sería la ecuación de la pérdida de carga por Hazen-Williams para una tubería sin entrega en ruta o sin entregas múltiples,
Y este sería el cálculo a través de la generalización de la formulación de Christiansen. Y podemos decir que los resultados de Christiansen y de Panet se aproximarán entre sí en la medida en que el caudal sea constante, es decir, que la salida, en la medida en que esta salida sea constante, efectivamente se aproximarán. La condición de caudal constante es una restricción para la formulación de la generalización y la propia fórmula original de Christiansen del año 1942. Si nosotros representáramos la rasante de energía simplificada, tendríamos, por ejemplo, dependiendo de la tubería, pudiéramos tener una rasante que fuera bastante plana o una rasante que fuera bastante inclinada. Obviamente, esta distancia es, como sabemos, la carga presión más la carga velocidad. Si nosotros, para una simplificación, decimos, bueno, la carga velocidad vamos a considerarla despreciable. Pues esto pudiéramos interpretarlo como la carga presión. Obviamente, en estas dos condiciones de flujo, cuando fluye con esta condición que está dada, porque evidentemente la tubería será mayor y por tanto hay menos pérdida de carga por tramo de longitud dada, con la misma longitud, tendríamos que, al ser las presiones bastante aproximadas, pues el caudal será muy aproximado entre ellos. Sin embargo, si tenemos esta otra condición, pues ya las cuestiones cambian. Esta sería, como habíamos visto anteriormente, la condición de emisor, y esos son los resultados que obtuvimos en la modelización con EPANET. Vemos aquí, bueno, aquí hay una carga presión, una presión en metro columna de agua que se le llama carga presión o se le puede llamar presión también, pero advirtiendo que está en metro columna de agua. Aquí tendríamos 11 aproximadamente, 10,91, que esto es casi 11, 10,88, y vemos las diferencias aquí de los caudales. Y queremos advertir de que si nosotros realmente en un proyecto necesitamos conocer cuál es el valor del caudal que sale por las boquillas, obviamente necesitamos utilizar o EPANET o un software equivalente con la condición de emisor. La bibliografía en la que nos hemos basado, una bibliografía muy completa de estos autores: Ángeles Montiel, Antiaga Ramírez, Vázquez Peña, Carrillo García, Ibáñez Castillo, del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, de Texcoco, Chapingo, Estado de México, publicado en la revista de Ingeniería del Agua, el volumen 14, número 4, de diciembre de 2007. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que esto te haya sido de utilidad. Muchas gracias de nuevo.